Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El odio se instala en la política desde hace varios años y parece que se agudiza cada día más con el ejercicio de un periodismo perverso y unos partidos y dirigentes que echan gasolina en cada incendio. Lo ocurrido con la vicepresidenta argentina el 1 de septiembre último, no sé si llega a lo peor que nos puede pasar, pero es grave y revela a quienes la quieren ver muerta de todas las formas posibles. Si antes las dictaduras militares asesinaban y desaparecían, ahora los aparatos político-judiciales y mediáticos asesinan la reputación de líderes y lideresas de América Latina. De esto queremos conversar con el analista argentino Mariano Dagatti, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mariano, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? ¿Cómo percibes, cómo analizas y cómo se reflexiona en Argentina alrededor del odio político? No digo que desmerezcamos lo ocurrido con Cristina, pero parecería que ese fue el punto extremo. ¿Cómo se piensa desde Argentina esta situación? Hay muchísimo debate público en estos momentos acerca del odio y acerca de los discursos del odio. Para mí es una noción o una expresión a la cual tenemos que prestarle mucha atención. Tengo la impresión de que cuando hablamos de discurso de odio, cuando hablamos de odio, reducimos de alguna forma el problema, un problema que involucra dimensiones sociales, dimensiones económicas, dimensiones políticas. En los últimos días, y sobre todo a partir del atentado contra Cristina Fernández, obviamente estas preocupaciones en torno al odio y a sus relaciones con el atentado aumentaron. Yo creo que tenemos que distinguir algunas cuestiones. Vivimos en la Argentina hace por primera vez una continuidad democrática realmente extensa desde el retorno de la democracia en el 83 y la historia de la Argentina está plagada de violencia política. Lo que vivimos en los últimos años, diría sobre todo a partir de la última década, es una suerte de percepción que por supuesto ha sido medida y ponderada por distintas encuestas y por distintas investigaciones, una percepción de estancamiento político, de estancamiento económico, es decir, de dificultades para movilidad social ascendente, de empobrecimiento generalizado de la población, que ha repercutido en el escenario político en la consolidación y en el aumento de la visibilidad de expresiones o grupos que han ido moviendo el escenario político, el terreno político, hacia lo que solemos llamar la derecha. Grupos que se expresan violentamente, marchas con guillotinas, con antorchas, con expresiones de muerte hacia los políticos. Uno de los grandes fenómenos que está en el corazón de esta problemática es cierta dificultad, por no llamarla crisis, cierta dificultad en la representación, en ese lazo entre representantes y representados, que muchas veces se convierte en algunas personas en un camino sin salida y conduce a que muchos de ellos pretendan resolver las cuestiones por mano propia. Claro, pero Mariano, yo no quiero descartar ni tampoco deslegitimar el hecho que la violencia política siempre ha existido, desde que la humanidad es humanidad, desde que las sociedades se han ido constituyendo, las sociedades de una u otra manera han evolucionado también en función de la violencia. Incluso hay quienes dicen que la violencia es la partera de la historia, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha mencionado ahí. Pero parecería que ya se tocaron ciertos temas de irracionalidad, como han dicho algunos expertos también, es decir, ya ni siquiera el respeto al adversario se constituye en un límite para la agresividad. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde esta violencia, que no es la de hace años, con desapariciones y demás, puede derivar en eso, precisamente en violencia ya directa con muertos y asesinatos? Nosotros vivimos en democracia y la democracia, a diferencia de otros regímenes políticos, no solo es un modo de representación, sino también que es una forma de vida, ¿no? Y es una forma de vida marcada por la indeterminación, donde la indeterminación y la complejidad de lo social tiene
una forma de circulación y de manifestación que hace que sea muy difícil prever o establecer con facilidad relaciones de causalidad entre situaciones macro, como podría ser un cierto malestar, una percepción de malestar social, situaciones macros como la difícil situación económica de la Argentina, con hechos puntuales. Por supuesto, el hecho puntual, como ha sido el atentado contra Cristina Fernández, despierta, hace sonar todas las alarmas, porque parece marcar un antes y un después. ¿Cuál es la relación de ese hecho puntual con lo que llamaríamos muy mal y pronto clima social o exacerbación del odio, o prefiero yo llamar de la violencia, dentro de dentro de la idea democrática? Bueno, es difícil, es difícil marcar porque hay muchísimas variables, porque realmente hay un grado de complejidad que es muy difícil. Todos tendemos, por una cuestión de confort intelectual, diría, todos tendemos rápidamente a calificar o a establecer relaciones muchas veces monocausales entre una cosa y la otra. Y lo cierto es que en la violencia que podemos percibir en la sociedad, que, insisto, debemos tratar de pensarla en procesos de largo aliento y no solo en la coyuntura, la violencia es un hecho o un fenómeno más dentro de un montón de dimensiones, como la económica, como la social, como la política, y cada una de esas dimensiones tiene su papel, juega su papel. ¿Qué papel juega cada una de estas dimensiones? Bueno, habrá que realizar investigaciones específicas que demuestren. Por otro lado, y esto, Orlando, me parece una cuestión fundamental, hay informaciones, hay investigaciones recientes que permiten también relativizar aún más el papel de eso que llamamos odio como tal, entendido como una pasión por aniquilar al otro o por eliminar al otro del escenario político. Hay investigaciones sobre los atacantes, sobre los grupos con los que estos atacantes dialogaban, que nos hablan de cierta organización, que nos hablan de planificación, y hay un terreno que es fundamental para muchas de las conclusiones que podemos sacar, que es los resultados de la investigación que se está realizando en este momento y que tendrá por tarea probar cómo se planificó, con qué fundamentos, con qué financiamiento, si es que hubo, cómo interviene en todo esto la dimensión nada menor de lo que podríamos llamar psicológica de los actores involucrados. Este es uno también de los papeles. Se ha dicho mucho en la Argentina, nunca hay un loco suelto, ¿no? Siempre hay un... Pero también la dimensión psicológica es un factor. Cuando uno ve las conversaciones que están en este momento circulando, son conversaciones donde hay socarronería, donde hay jactancia, donde hay una idea de, ¿no?, hacer patria o volverse héroe, conseguir los 15 minutos de fama también dando vuelta. Ahora, existen sospechas todavía no fundadas, pero que están como hipótesis en la investigación, acerca de conexiones políticas o conexiones empresariales. Existen hipótesis que hablan más bien de un grupo de personas que se la jugó por su propio lado. Entonces, está todo todavía por ver. Nosotros, obviamente, tratamos de pensar en el presente, porque una de las tareas fundamentales de la investigación social y del análisis es intervenir en el presente y no siempre estar con el diario del lunes mirando o reflexionando sobre lo que pasó. Pero esa intervención sobre el presente, que es fundamental, no debe hacernos perder de vista que hay muchas cuestiones que están todavía en proceso de elucidación, y hasta tanto no haya conclusiones más o menos certeras al respecto, muchas de las cuestiones que podamos decir se las va a llevar el viento en minutos.
Claro, y para finalizar esta primera parte, Mariano, sí es importante lo que acabas de mencionar, porque en esa perspectiva yo leía partes del libro de Pablo Iglesias, Medios y Cloacas. También se piensa, se está analizando que efectivamente detrás de todo esto hay otros resortes que impulsan a estas manifestaciones de violencia o de odio, como lo quieran llamar. Y tiene que ver con que no se acepta al otro, es decir, la otredad, el respeto a la diferencia, parecería que se va perdiendo en los límites, hay unos límites muy borrosos, unas fronteras que se diluyen. ¿Por qué entonces no respetar al otro? Es decir, no garantizarle incluso la condición mínima de su expresión y su identidad política. En la Argentina, pero no solo en la Argentina, pero para hablar del caso que conozco, en la Argentina la supresión del otro, la eliminación del otro, del adversario, ha dejado marcas muy profundas en la sociedad argentina. No solo, como muchas veces se habla, en la relación entre peronismo y antiperonismo, sino también con la mayoría de aquellos actores políticos o grupos políticos que han afectado o han intentado afectar los intereses de determinados grupos de poder o determinadas élites. Y esto es interesante porque una de las cuestiones donde la violencia suele emerger como factor, y tú lo decías antes, bueno, cuando hablamos de violencia tendemos, en función de ciertos casos concretos, a pensar como la violencia entendida en un sentido censurable, pero la violencia también ha sido parte de grandes movilizaciones populares. No es posible pensar el 20 de diciembre en la Argentina sin la violencia como un factor que intervino. Y hay una cuestión que es fundamental y es ¿qué tenemos que perder? ¿No? Esta es una de las preguntas fundamentales en las motivaciones de los actores. Entonces, yo creo que podemos pensar en el respeto. Hay un juego político, hay un juego mediático, hay un juego también empresarial que exacerba ciertas posturas extremas. Pero luego hay un umbral. Muchísimas personas pueden sentir malestar, pueden sentir odio, si queremos usar esa palabra, pueden tener arranques de violencia, y esto no se traduce necesariamente en atentar contra figuras políticas. Claro, claro. Entonces, aquí hay una cuestión. Hay un terreno en el cual la violencia también expresa una disputa por lo que está en juego en una sociedad, ¿no? Expresa cómo diferentes actores sociales intentan pugnar en defensa de el bienestar de mayorías o del bienestar de minorías, ¿no? Esto es una de las cuestiones fundamentales. Claro, hagamos la pausa y enseguida volvamos para analizar en concreto lo que incluso ayer fue conversación en Argentina, la aparición pública después del atentado, del intento de magnicidio de Cristina en Buenos Aires. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el analista y catedrático argentino Mariano Dagatti, a quien le preguntamos, Mariano, dadas las características de lo ocurrido en Argentina, ¿qué hizo Cristina Fernández de Kirchner para merecer ese tipo de violencia con la que se intentó incluso asesinarla? ¿Por qué ella configura o es el símbolo de rechazo de un sector de la población argentina y sobre todo de sectores políticos que también, hay que decirlo, de alguna manera se han enajenado? Porque parecería que es normal pedir que se le mate, que se le asesine, que se le destituya, que se le encarcele, que se le persiga, como si fuese normal pedir eso de alguien.
no es normal. Yo creo que hay una cuestión fundamental y es no empezar por la pregunta acerca de por qué será que le ocurrió eso. Porque ahí habría en principio una justificación de ciertas razones acerca de, bueno, ¿por qué matar a una líder política? Las expresiones de aniquilación no son nuevas. Las expresiones de violencia contra Cristina Fernández, contra Néstor Kirchner, contra diferentes dirigentes de diferentes sectores políticos, no son nuevas en la Argentina y no son nuevas en estos últimos 5 o 10 años, hace mucho tiempo. Ahora, por supuesto, cuando se da un hecho de esta magnitud en la cual alguien o un grupo de personas decide tomar cartas efectivas en el asunto e intentar matar a una figura política de fuste, de gran peso como es Cristina Fernández, todo tendemos a tratar de mirar todo lo que venía sucediendo con otros ojos y tendemos a buscar las causas en ese pasado inmediato de incremento de violencia que justifique lo que ha sucedido. En el caso, y no necesariamente quiero decir, este pasado de expresiones de violencia conduce al hecho concreto de gatillar contra Cristina Fernández. Tengo la impresión, y aquí abro o salgo de la cuestión específica de Cristina Fernández, que la violencia o el asesinato ha sido a menudo en la historia política de Argentina, pero también de los países de América Latina, una de las soluciones más inmediatas que algunos actores imaginan para cambiar radicalmente las reglas de juego o la relación de fuerzas entre los sectores en disputa. ¿Qué pasaría en la Argentina si desapareciera el liderazgo de Cristina Fernández? ¿Qué pasaría en Brasil si desapareciera el liderazgo de Lula da Silva? Y podríamos seguir con otros casos. El liderazgo o lo que condensan los líderes políticos en su figura, en su cuerpo, en su propia mortalidad como tal, porque son un cuerpo, pero al mismo son un cuerpo individual, finito, mortal, pero al mismo tiempo expresan algo que los excede. Esta es una de las características desde que han sido señaladas en famosas investigaciones, ¿no? Cuando se decía el cuerpo del rey es doble, el rey es finito, pero su cuerpo al mismo tiempo representa algo que lo trasciende. Con los grandes liderazgos ocurre muchas veces esto y hay quienes toman esto en un sentido de pensar que acabar con un líder político corta de cuajo la posibilidad de que esa relación de fuerzas o los avances de ciertos sectores puedan llegar a buen puerto. Depende, la política no es un juego donde hay un liderazgo que se mueve flotando solo en el éter público, sino que hay una relación de fuerzas que involucra a grupos políticos, a partidos políticos, a un conjunto de ciudadanos y de sectores que juegan parte activa de la política. La política no es solo partidos, la política no es solo grupos y tampoco es solo líderes. Los liderazgos se construyen en relación con un conjunto social y al otro día del atentado hubo una manifestación multitudinaria en la Argentina donde nuevamente se puso en disputa lo que para mí fue una polémica negativa, que era, bueno, ¿esta marcha es en defensa de la democracia o es en defensa de un partido político, de una líder política? Yo creo que el feriado era una decisión oportuna, porque realmente quienes seguíamos esta cuestión estábamos un tanto perplejos. Era un día que podíamos permitirnos para la reflexión y debería haber sido un día donde todos los sectores políticos se movilizaran en defensa de la democracia, cosa que no ocurrió. El atentado a los 3 o 4 días, aquí bromeamos, ¿no? Pero a los 3 o 4 días el atentado se convirtió
en una suerte de por qué Cristina Fernández generó las condiciones para que atenten contra ella, ¿no? Y era, bueno, en realidad, ¿cuáles son las razones del atentado? Es algo que la justicia se encargará de ver. Lo que nosotros podemos pensar es que la violencia interviene en la vida de una sociedad cuando hay disputas entre las distintas fuerzas, y cuando digo fuerzas no me refiero solo a fuerzas políticas, fuerzas sociales, por el bienestar de una sociedad. No olvidemos, Orlando, que la política es el medio que nos hemos dado como grupo social para decidir cómo vivir juntos. Entonces tu pregunta por el otro es, bueno, eliminar al otro es un atajo para dejar de pensar cómo vivir con el otro y sacárselo de encima. Pero Y entonces la ahí te democracia planteo una tiene... pregunta. Sí. Claro, exactamente. Ahí te planteo la otra, porque buena parte del análisis que se ha hecho en relación al odio y la violencia tiene que ver con el comportamiento y actitud de los medios de comunicación. Y en Argentina parecería que eso también se ha exacerbado, la brecha o la disfunción que hay entre medios que destacan a figura y los otros que la atacan, también se genera ahí. ¿Cómo entender entonces esto que acabas de mencionar de los comportamientos sociales en medio de la política, el rol que están jugando los medios en Argentina alrededor de este acontecimiento? Es una pregunta difícil, que no puedo más que tratar de responderla entre paréntesis, ¿no? Una respuesta... Bart siempre decía, bueno, la pregunta siempre es un poco terrorista, porque uno debe dar una respuesta, debe tratar de decir algo, de lo cual no necesariamente minutos después uno se siente completamente a gusto. Así es. Creo que debemos evitar, empezaría por aquí, creo que debemos evitar pensar a los medios de comunicación, y por supuesto no podemos desconocer la variable si se trata de una corporación, si se trata de un pequeño medio barrial, pero digo, los medios de comunicación, entendido como una categoría amplia que involucra actores de muy distinto peso y muy distinta ideología, por supuesto que tienen un rol fundamental en la construcción de nuestro real social, de lo que entendemos que está pasando, de lo que entendemos que somos, de la relación que entendemos que hay entre lo político y la cultura y la sociedad. Ahora bien, tenemos que tratar de evitar pensar o basarnos en miradas de tipo funcionalistas o de tipo conductistas, en las cuales los medios nos dirían o nos bajarían línea acerca de qué es lo que tenemos que hacer, y entonces alguien intenta atentar contra una líder política o toma ciertas decisiones en función de lo que escucha o lo que ve. Nosotros estamos haciendo investigaciones con grupos de trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, en el Centro de Investigación de los Trabajadores en la UMED, y que son distintas universidades argentinas. Y una de las cuestiones que se observan es que los espectadores, las audiencias, pero cada uno de los individuos que componen las audiencias, tienen una relación muchísimo más compleja y sofisticada con los medios de comunicación de los que uno en principio estaría tentado a pensar cuando ocurren hechos que parecen confirmar que lo que uno temía, que es que los medios efectivamente influyen, se confirma, ¿verdad? Entonces, lo que uno observa es que las audiencias, los espectadores, cambian de canal, dejan de ver determinadas cosas, empiezan a ver otras, chequean información en muchos casos o retuitean a conciencia información falsa. Esto es muy interesante. Hay personas que reconocen tuitear información falsa o compartir información falsa porque consideran que así afectan a su adversario político. Entonces, los individuos que conforman los lectorados de las audiencias tienen una relación activa y una relación con los medios en la cual lo que deciden y lo que hacen, por supuesto que tiene una relación con lo que ocurre con los medios, pero esa relación no puede ser pensada en términos causales y mucho menos monocausales, ¿no? Los medios tienen un rol. Lo que sí quizá no deberíamos perder de vista es una dimensión ética. Yo no soy especialista en cuestiones de ética, pero es una dimensión ética en la cual los medios no deberían perder su horizonte, primero su relación con la verdad, no entendiendo la verdad como algo que está allí y que uno debe revelar, sino entendiendo la verdad como
una suerte de pacto intersubjetivo que nos damos, pero que tiene como horizonte aproximarnos lo más posible a eso que consideramos es lo verdadero. Si el periodismo pierde ese horizonte, pierde gran parte de su razón de ser. Claro. Sabemos que el periodismo tiene una lógica comercial, que la lógica comercial atraviesa a las empresas de medios, y no solo a las grandes empresas, también a las pequeñas. ¿Sí? El periodismo también necesita comer. Ahora, dicho esto, esa lógica comercial no debería imponerse completamente a una lógica que es la lógica informativa, entendiendo a la información como una búsqueda de aproximarse a la verdad, un compromiso con esa verdad, por más que la verdad sea algo inalcanzable como tal. Pero renunciar de entrada a eso es, creo, tirar al fondo de un abismo la brújula del periodismo en la sociedad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mariano. Muy importante esto que nos acabas de mencionar, que da para otro tema y otro programa también, por supuesto, pero es muy importante esta responsabilidad de los medios con la sociedad y con sus audiencias y consigo mismo, por supuesto. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Orlando. Hasta luego. Gracias a Mariano Dagatti a propósito de este tema, odio político, violencia política, también lo que apareció ayer en pantallas y en medios de comunicación, Cristina Fernández apelando, por supuesto, a respetar la democracia como un factor de vida y de correlación también de diferencias en las democracias de cada uno, de cada país, por supuesto. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien.